Muy bien, nuevamente bienvenidos a este curso de inducción que está relacionado con el tema de la Ley 1178 y sus sistemas. En el orden establecido corresponde que ahora podamos ver el sistema de organización administrativa como uno de los sistemas de la Ley 1178. Pero de manera previa lo que vamos a hacer es un resumen de lo que vimos en las sesiones anteriores. Obviamente un resumen muy apretado. En la primera parte hemos hablado de las generalidades de la Ley 1178. Ahí hemos respondido preguntas, por ejemplo, de qué es la Ley 1178, cuáles son los objetivos de esta disposición legal. Hemos visto también qué sistemas forman parte de la Ley 1178, cuál es el ámbito de aplicación de la ley. Hemos visto también quiénes son los órganos rectores y algo que es muy importante, ¿no? ¿Quién es responsable de la implantación de estos sistemas? Eso lo vimos en la primera parte, la Ley 1178. Luego vimos una otra disposición legal, pero debo decirlo de manera superficial todavía, que tiene que ver con la planificación integral del Estado, ¿no? Habíamos, para fines didácticos, separado en dos ámbitos esto de los sistemas de la gestión pública. Uno que es el ámbito de la macrogestión, y ahí, como no puede ser de otra manera, pues hicimos referencia al sistema de planificación integral del Estado, aprobado a través de la Ley 777, el SPIE, ¿no? Hemos hablado de manera general sobre este sistema. Luego de ello, lo que hemos hecho es ingresar en el ámbito de la microgestión, el ámbito propiamente institucional. Y ahí lo que hemos mostrado es el sistema de programación de operaciones, y al interior de este sistema hemos mostrado que está conformado por dos subsistemas, uno que es por la formulación del POA, que todos estamos familiarizados de alguna manera con este proceso, y luego el subsistema de seguimiento y evaluación. En elaboración del POA hablamos de que este es un instrumento de planificación de corto plazo y que obviamente está articulado a través del plan estratégico institucional con la planificación sectorial o con la planificación territorial. Entonces ahí describimos las características del POA, reitero, como un instrumento de planificación de corto plazo. Y ahí, entre otros aspectos, señalamos que es importante definir para una gestión cuáles son las acciones que pretendemos llevar adelante, en la perspectiva de decir cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar en una gestión en función de los objetivos o acciones definidos en el plan estratégico institucional. Luego, un segundo elemento hace a las actividades o las operaciones que nos permitan alcanzar esas acciones o esos objetivos. Y finalmente, un tercer elemento, ¿no? Los recursos que vamos a requerir. Estoy hablando de recursos físicos como recursos humanos, recursos materiales, ¿no? Que vamos a requerir para la ejecución de las actividades u operaciones y de esta manera podamos alcanzar esas acciones u objetivos de gestión. En función de aquello hemos pasado al otro sistema que es presupuesto, que diríamos es el correlato de lo que significa la programación de operaciones. Y en ese marco dijimos que es importante traducir nuestro plan estratégico en un presupuesto, en este caso plurianual. Es importante traducir nuestro POA en un presupuesto anual. Y para eso tenemos al segundo sistema de la Ley 1178, que es el sistema de presupuesto. Con este sistema de presupuesto, lo que se pretende en síntesis es traducir en términos financieros esa planificación, ya de plan estratégico o ya sea de plan operativo anual. Y en ese marco hemos señalado tres subsistemas que hacen al sistema de presupuesto. Uno, de formulación del presupuesto, ese es el que tiene relación directa, estrecha, con lo que es la formulación del POA. Un segundo subsistema que es la ejecución del presupuesto, ya explícito en este sistema, implícito en el sistema de programación de operaciones, y finalmente el seguimiento y evaluación. ¿Está bien? Explícito en este sistema, explícito en el sistema de programación de operaciones. Solo que el primero, digo el SPO, es un seguimiento y evaluación más físico,
¿no? En cambio, este seguimiento y evaluación es más financiero. Obviamente que ambos procesos se interrelacionan de manera directa. Entonces, de lo que más hemos hablado es de un escenario de planificación y programación. A lo que más hemos hecho referencia es cómo nos proyectamos en el mediano plazo, cómo nos proyectamos en el corto plazo. Entonces diríamos, para fines de lo que significa el inicio de este siguiente sistema, ya nos proyectamos, ya formulamos nuestro plan estratégico, ya formulamos nuestro POA, ya formulamos nuestro presupuesto. Ahora, en el marco de esa planificación, corresponde que veamos el diseño de nuestra estructura organizacional. ¿Ya? Vale decir que la estructura organizacional responde directamente a la planificación. No puedo hablar de diseño, de rediseño, de reingeniería organizacional si no tengo como marco de referencia la planificación. Definitivamente no puedo. Entonces, hecho el resumen, ahora sí corresponde que podamos ingresar al sistema de organización administrativa. Entonces, en función de aquello, vamos a hablar ahora de los aspectos generales que hacen al sistema de organización administrativa. Y nuevamente este señorcito que nos ha ido acompañando desde el principio, pues nos va a volver a acompañar. Y la pregunta que él se va a plantear es, ya hemos definido el qué. Ahora nos preguntaremos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para aquello, la institución necesita de una estructura organizacional que soporte, en el buen sentido de la palabra, esa planificación. Y aquí está en un gráfico la respuesta, ¿no? Claro, obviamente lo que significa el sistema va más allá de este simple gráfico, solamente es para fines de didactizar este tema, ¿no? Entonces ahora de lo que más debiéramos hablar es de estructura organizacional. La ley 1178, a través del artículo 7º, da lugar a este sistema y nos señala algo así como el propósito de este sistema. Y si deseamos ir a un ámbito más específico, pues tenemos la norma básica, que es la Resolución Suprema 217055, la que hace referencia a este sistema. Cualquier duda sobre este sistema, podemos acudir a esta normativa. Obviamente, este paquete de normas que estamos señalando van a formar parte de este curso de inducción. Y de esta norma, dentro de muchos de los aspectos que este implica, vamos a recuperar el concepto del sistema, cuál es el objeto de este sistema y cuáles son los procesos que hacen a este sistema. Contiene muchos más elementos. Vamos a recuperar las características más importantes para fines de esto que significa Ley 1178. Comprenderán ustedes que cada sistema viene a ser una especialidad. Entonces lo que estamos haciendo es abordar de manera genérica cada sistema. El sistema de organización administrativa, en función de lo que dice este artículo 7º de la Ley 1178, dice que el sistema de organización administrativa se definirá y ajustará en función del POA, ¿no? Y aquí, para complementar, debiéramos decir algo bien importante. Principalmente del plan estratégico institucional, ¿no? Y en función de aquello, evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones. ¿Eso qué quiere decir? Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones. Dos áreas o unidades haciendo lo mismo o más o menos lo mismo. Hay que hacer más eficiente, hay que hacer más eficientes los procesos, hay que hacer más eficiente nuestro trabajo. ¿Mediante qué? Si corresponde la adecuación de la estructura, lo tendremos que hacer. Si corresponde la fusión de algunas áreas o unidades, lo tenemos que hacer. O en definitiva, si corresponde la supresión. Ojo, la ley hace referencia inclusive al nivel de entidades, al nivel de áreas y al nivel de unidades. Pero no nos olvidemos que nuestro marco de referencia principal para este cometido es el plan estratégico institucional y el plan operativo anual. Entonces, la Ley 1178, a través de este sistema, lo que está buscando es evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones. En función de aquello, ¿qué dice la norma básica sobre el concepto del SOA para recuperar ese primer elemento? ¿No? Y este sí complementa de manera precisa lo que estaba señalando yo de inicio.
Dice, es un conjunto de normas, como todos los sistemas, conjunto de criterios, conjunto de metodologías. Ojo, por favor, les ruego esta parte. A partir del plan estratégico institucional, a partir del programa de operaciones anual, y en función de aquello, regula todo lo que significa proceso de estructuración organizacional. O a la inversa, regula todo el proceso de estructuración organizacional, pero ojo, en función de la planificación, PI, POA. Eso en términos de lo que señala la norma en cuanto a conceptos se refiere. El objetivo de este sistema, ya, optimizar la estructura organizacional. La idea es que la planificación tenga, reitero, una estructura organizacional que lo soporte, pero ojo, una estructura organizacional ágil, dinámica, que permita que las acciones u objetivos definidas en la planificación se puedan cumplir, ¿no? ¿Y todo para qué? Aquí hay un fin mayor, que va más allá de la optimización de la estructura organizacional, es prestar un mejor servicio a los usuarios, que es en definitiva a lo que nos debemos todas las entidades públicas. Entonces, ya vimos la primera parte, que dice la Ley 1178, ya vimos la norma, cuál es el concepto de este sistema, y ya vimos los objetivos del sistema. En ese mismo orden que estamos siguiendo en los sistemas, ahora vamos a decir que este sistema tiene 3 procesos claramente diferenciados. En algunos casos viene como subsistemas, en este caso la norma, para ser precisos, dice procesos, ¿no? El primer proceso es el análisis organizacional, que diríamos es el diseño, perdón, es el diagnóstico organizacional, análisis o diagnóstico organizacional. En función de un diagnóstico organizacional, lo que se hace es un diseño o rediseño organizacional, ¿no? Y una vez que contamos con un diseño organizacional, pues hay que generar todo un proceso de implantación. Como verán, hay una perspectiva sistémica en todos estos procesos, porque hay un orden, ¿no? Hay un orden, hay una secuencia en el planteamiento de cada uno de ellos. Entonces, reitero, este sistema prevé como un primer proceso una especie de diagnóstico organizacional. Y en función de aquello, recién una propuesta de diseño o rediseño. Y una vez que contemos con ello, ahora sí lo que hay que hacer es implantar ese diseño. Y en síntesis, eso significa el sistema de organización administrativa, ¿no? Eso de manera general. Ahora vamos a ver los aspectos específicos de este sistema. Como señalaba yo hace un momento, el artículo 7 hace a este sistema. Mientras muchos están compartiendo la lectura de este artículo 7, yo continúo con la explicación. ¿Ya? El sistema de organización administrativa, y fíjense que estoy siendo reiterativo en esto, se definirá, ¿no?, en función de la programación de operaciones. Y aquí yo reitero, le añadiría, se definirá en función del plan estratégico institucional. Y lo que busca en síntesis es evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones. Y en función de aquello, la ley nos plantea preceptos, ¿no? Preceptos para el funcionamiento e implantación de este sistema, ¿ya? Y un primer precepto señala que se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes gobiernos las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y funcionamiento. Lo que quiere decir en simple es lo siguiente. Respecto de la atribución sustantiva, por ejemplo, de cada ministerio, de cada sector, pues se centraliza en la entidad cabeza de sector, en este caso en el ministerio, para señalar un ejemplo, la definición de políticas, la adopción de políticas, el emitir normas, ¿ya?, y vigilar su ejecución y cumplimiento. Eso en cuanto se refiere a su atribución sustantiva. En materia de salud, por ejemplo, quien define las políticas es el Ministerio de Salud como ministerio cabeza de sector. Lo propio sucede en educación, en seguridad ciudadana y todo aquello. Aquí hace referencia a la atribución sustantiva de la entidad.
Y luego dice, se desconcentrará o descentralizará la ejecución de estas políticas y el manejo de los sistemas de administración, ¿ya? Y esto se va a desconcentrar o descentralizar en todas las entidades públicas, ¿ya? Que forman parte del sector. Entonces, los preceptos van, en resumen, respecto de la atribución sustantiva, es que hay alguien quien tiene que dar el lineamiento, en este caso es el Ministerio Cabeza de Sector, y hay otros quienes tienen que ejecutar, tienen que operar. Eso respecto de lo que dice la ley, ¿no? Ya ingresando en el ámbito de la norma básica, la resolución 2170-55, en cuanto a conceptos y objetos se refieren, igual muestro el numeral primero y el numeral 2 y luego comienzo a explicar lo que dice cada artículo, ¿no? A ver, el sistema de organización administrativa, como todos los sistemas, está conformado por normas, por criterios, por metodologías, diríamos por principios, ¿ya? En este caso específico, otra vez, a partir del plan estratégico y a partir del programa de operaciones anual, a partir del marco jurídico administrativo, regula el proceso de estructuración organizacional. Pero eso es un medio, esto tiene un fin mayor, ¿no? Es contribuir al logro de los objetivos institucionales. Es más, hay otro fin mayor que es contribuir a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, ¿no? En función de las políticas definidas en los niveles superiores. Entonces, como sistema, es un conjunto de normas, instrumentos, procesos, metodologías, ¿ya? Que a partir de un marco jurídico, de un plan estratégico, de un POA, regule el proceso de estructuración organizacional para que el servicio que podamos prestar como entidades sea mucho más eficiente, realmente pueda satisfacer las necesidades de los clientes o de los usuarios, como ustedes prefieran, ¿no? En términos de su objetivo, ¿no? Es optimizar la estructura organizacional. Y en definitiva, mejor servicio a los usuarios. Y como habíamos señalado en la parte del resumen, hacen 3 procesos a este sistema: análisis, diseño e implantación. Vamos a comenzar a mostrar el primer proceso. Cuando hablamos de análisis organizacional, decía yo en un inicio, no es más que como una evaluación de la organización, no es más como que un diagnóstico de la organización. Y ese diagnóstico tiene, normativamente hablando, dos, si ustedes me permiten, 2 subprocesos, ¿no? Un análisis retrospectivo y un análisis prospectivo. Uno del presente para atrás, otro del presente para afuera. Cuando decimos análisis retrospectivo, significa, entre otros aspectos, por ejemplo, evaluar, ¿no? La calidad de nuestros servicios públicos. Todas las entidades tenemos una razón de ser. En función de aquello, todas las entidades prestamos servicios, ¿no? Entonces, evaluemos la calidad de los servicios públicos, ¿ya? De los bienes o servicios que generamos. Y cuán importante sería que tengamos indicadores que midan la calidad del servicio, ¿no? Cuán importante es trabajar con un sistema de indicadores que nos permitan evaluar la calidad de nuestros servicios. Otro, la efectividad de los procesos, ¿ya? Y aquí la idea es efectividad de los procesos en términos de nuestra capacidad de respuesta a los usuarios, ¿no? Capacidad de respuesta a los usuarios. Y un otro elemento importante, la rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios internos y externos. Entonces, reitero, ¿qué significa un análisis retrospectivo? Mirar un poco en presente para atrás y en función de aquello decir, nuestro plan estratégico institucional del ciclo anterior, nuestro plan operativo anual de la gestión anterior, contaron con una estructura organizacional. ¿En qué medida esa estructura organizacional ha permitido que los objetivos o acciones definidas en esa planificación y en ese POA se cumplan?
Eso es un análisis retrospectivo. Entonces ya tenemos los elementos que nos han permitido mirar el presente para atrás. Y sobre esa base ahora sí podemos mirar para adelante y en función de aquello podemos plantear un análisis prospectivo. Y eso significa determinar la necesidad o no de ajustar la estructura organizacional. Entonces, en función de aquello, ya estamos mirando para adelante y estamos viendo por dónde podemos generar un ajuste en la estructura organizacional si corresponde, ¿no? Si corresponde. Entonces, obviamente, uno está en función del otro. Y eso nos va a arrojar como resultado ¿qué? Ojo, resultado del proceso de análisis organizacional. Lo que quiero que por favor puedan ver es lo siguiente, esta mirada sistémica, ¿no? Cada sistema proceso nos genera resultados, tiene proceso y nos genera resultados. En este caso, la norma dice, ¿no? Como resultado de este proceso puede darse la adecuación, la fusión, la supresión, ¿no? O la creación de diferentes áreas o unidades. O en su caso, reubicar las diferentes unidades en la estructura, al interior de la estructura. O en su caso, redefinir los canales y los medios de comunicación interna, ¿ya? O bien, redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional. O en conclusión, rediseñar los procesos. ¿Qué es lo que el usuario está esperando de nosotros que somos parte de las entidades? Que podamos rediseñar nuestros procesos, que podamos utilizar la tecnología y tener procesos mucho más ágiles, ¿no? Lo que a los usuarios les molesta es este carácter, no voy a decir de modelo burocrático, sino burocratizante, que hace que los procesos puedan demorar en exceso, ¿no? Lo que nosotros necesitamos generar es una respuesta rápida. Y en función de ese diagnóstico, en secuencia lógica, tenemos el proceso de diseño organizacional. Si ustedes quieren, rediseño organizacional. Si ustedes quieren, reingeniería organizacional. Pero reitero, y ojo, esto puede ser no muy importante en el momento que lo digo, pero cuando ustedes ven en la práctica laboral, ¿ya? Si quiero encarar un proceso de diseño o rediseño, yo debo contar con un plan estratégico. ¿No? Si no, no tiene sentido. ¿Para dónde va el diseño organizacional? Y ojo, puedo señalar ejemplos de reestructuración desde ingeniería al margen de lo que establece un plan estratégico institucional. Entonces, esto también lleva una secuencia. Y aquí voy a mostrar las etapas que dice la norma, ¿ya? Sobre el diseño o rediseño organizacional. Una primera, ¿no? Importante, una primera, que es identificación de los usuarios. ¿A quiénes nos debemos? Precisemos quiénes son nuestros usuarios. ¿Ya? ¿Quiénes son nuestros usuarios? Identificado a nuestros usuarios, ahora diremos cuáles son los bienes o servicios que nosotros en respuesta generamos, ¿no? Identificación de los bienes y servicios. Y aquí estamos hablando principalmente de los bienes y servicios finales, ¿no? Al decir finales es lo que me va a permitir relacionar con el plan estratégico, con el POA y con el presupuesto. Porque recordarán que en el POA y en el presupuesto he hablado de productos finales, he hablado de estructura programática, ¿no? Entonces, ya hemos identificado los bienes o servicios. Ahora, número 3, diseñemos los procesos para la producción de servicios. O si ustedes quieren, rediseñemos, revisemos los procesos que nos permitan generar esos bienes o servicios, ¿no? Entonces, ya identificados con precisión cuáles son esos bienes y servicios, ahora corresponde que identifiquemos y conformemos las áreas o unidades organizacionales que van a ser las responsables de poder generar esa producción, ¿no? Luego, determinar el tipo y grado de autoridad de las unidades, ¿no? Luego, definir los canales y medios de comunicación. Luego, definir los tipos e instancias de relacionamiento interinstitucional, ¿no? Y como producto de este proceso, la elaboración del manual de organización y funciones, pero no en el ánimo de generar un documento más. ¿Por qué? Porque simplemente es lo que dice la norma, sino por lo importante que es este instrumento para nuestra operatoria,
¿no? Un manual de organización y funciones que nos va a señalar cuáles son las atribuciones y funciones de nuestras áreas, de nuestras unidades. Y no estoy hablando todavía de manual de puestos, ¿no? Que eso está relacionado con el sistema de administración de personal. Entonces aquí estamos hablando del manual de organización y funciones. Tenemos nuestro organigrama, si ustedes se pueden imaginar, y tendrá que decirnos este manual a nivel de las áreas, a nivel de las unidades, cuáles son las atribuciones de cada una de las áreas de las unidades. ¿Ya? Y ojo, obviamente eso nos permitirá contar con un organigrama, ¿no? Con un organigrama. Y creo que es importante ahí también aplicar el avance en las tecnologías en materia de lo que es diseño organizacional, ¿no? Antes teníamos un efecto de crecimiento vertical, cuantos más niveles, mejor, ¿no? Ahora definitivamente los tiempos están cambiando, ¿no? Entonces estamos experimentando una situación de gelatina, donde todo comienza, si me permiten, a achatarse y hay un crecimiento mucho más horizontal, donde permite una mejor comunicación, un mejor relacionamiento entre quienes están en la parte superior y quienes están en la base, ¿no? Una mayor relación, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y el otro tema, el diseño de un manual de procesos. Creo que es importante, estoy seguro, este es un instrumento vital, determinante en el sistema de organización administrativa, porque es aquí donde tenemos que optimizar los procesos, ¿no? Es aquí donde debiéramos ver la división del trabajo, si ustedes me permiten, los pasos que se tienen que seguir para cumplir un determinado proceso, un determinado objetivo. Y es aquí donde deberíamos diseñar indicadores de cada uno de estos procesos para medir su efectividad, ¿no? Esto es lo que están esperando los usuarios, que nosotros podamos contar con estos manuales de procesos realmente optimizados. Así vamos a generar una mejor respuesta a nuestros usuarios. ¿Ya? Y ahí está el primer producto, manual de organización y funciones, que entre otros aspectos muestra las disposiciones legales que regulan la estructura, nuestros objetivos institucionales, nuestras acciones que vienen jaladas del plan estratégico del POA y nuestro organigrama, ¿no? Y nuestro organigrama. Y luego el manual de procesos y procedimientos, ¿no? Aquí se muestra, ¿no?, la denominación y el objetivo del proceso. ¿Está bien? Si ustedes quieren de los procedimientos, y así de lo general podemos ir bajando a lo específico. Las normas de operación, la descripción de los procesos como agregadores y la descripción más específica a nivel de procedimientos, los diagramas de flujo, que es lo que nos va a mostrar la secuencia ya que existe al interior de los procedimientos, y los formularios y otros mecanismos utilizados. Tal vez a modo de reflexión diríamos, esto no nos tiene que conducir solamente a la generación de un documento y pare de contar. Eso es lo de menos. Aquí lo más importante es contar con instrumentos que permitan que podamos ser más ágiles, ¿no? Que permitan que podamos generar una mejor respuesta a nuestros usuarios. Sería bueno que en definitiva, ya son casi 30 años de la implantación de la ley, de que generemos estas reflexiones, de decir, no solo es el contar con un documento, aquí lo importante es que eso se implemente, aquí lo importante es que el proceso en la práctica, en la operativa, sea óptimo. Eso es lo que nos interesa, más allá de la existencia del documento. Y finalmente el proceso de implantación. Obviamente no podemos improvisar, entonces debemos generar un plan de implantación. Aquí deberíamos definir cuáles son los objetivos y las estrategias que vamos a utilizar para la implantación de eso que hemos diseñado o rediseñado. Un cronograma será muy importante, los recursos que vamos a requerir, sean estos humanos, materiales, financieros, etcétera, etcétera. Vital los responsables para que cada quien asuma su rol en el ámbito de lo que le corresponde. Programas de difusión, de orientación, de capacitación en la implantación de ese nuevo rediseño organizacional, porque si quienes están en la organización no se apropian de esto que estamos señalando, pues no va a surtir ningún efecto, va a ser un documento más, y ese no es el propósito, ¿no? Algunos requisitos importantes, yo marco el primero,
¿ya? Puesta en marcha del programa de operaciones. Si voy a implantar, necesito que se ponga en marcha el plan operativo anual, para que así en paralelo podamos ir avanzando. Podemos hablar de algunas etapas que implican el proceso de implantación. Una primera, ¿no? En el marco ya del PI, en el marco ya del POA, ¿no? La difusión de estos instrumentos. ¿Ya? Reitero, el MOF y el Manual de Procesos son instrumentos operativos del sistema de organización administrativa. Entonces, ya están en proceso de difusión, ahora orientamos, adiestramos, capacitamos, luego aplicamos el plan de acuerdo con el lineamiento y las estrategias definidas, hacemos seguimiento a la implantación y si corresponde hacer ajustes, pues hacemos ajustes. La idea no es improvisar, la idea es acompañar este proceso, ¿ya? Que permita contar con una entidad mucho más ágil, mucho más óptima, mucho más a la altura del desafío de lo que nuestra sociedad, de lo que nuestra Constitución está esperando de nuestras entidades. Bien, para cerrar cada subsistema, como lo estamos haciendo en todos los casos, vamos a ver cómo este sistema se incorpora en ese enfoque sistémico, ¿no? Y para eso voy a recuperar lo que habíamos mostrado como presentación en los anteriores sistemas, ¿no? Ahí está, eso fue lo que dijimos, ¿no? Y obviamente también, si ustedes me permiten y me tienen un poquito de paciencia, voy a resumir esto que señalé en los sistemas anteriores. En el ámbito de macrogestión está el sistema de planificación integral del Estado, con todos los planes de desarrollo hasta la planificación institucional, ¿no? 1. 2. El sistema de programación de operaciones, dijimos, en ese marco regula el POA. Vale decir, POA en función del PI, PI en función del plan sectorial, en función del plan de desarrollo, y así sucesivamente la historia continúa. Y en función de aquello definimos nuestras acciones, nuestros objetivos, nuestras operaciones, nuestros recursos. Y ya está el POA. Pero por favor fíjense este efecto de vinculación, por eso le llamo enfoque sistémico, ¿no? Entonces, en función de nuestro PI ya elaborado, nuestro POA ya elaborado, ingrese el sistema de presupuesto y el sistema de presupuesto va a hacer que lo único de traducir ese plan estratégico institucional en un presupuesto plurianual, ¿ya? Y ahí vamos a tener nuestros recursos, nuestros gastos, pero en función de algo que me gustaría que se pueda abordar con mucho más detalle en adelante, pero en cursos más específicos, en base a estructuras programáticas, categorías programáticas del presupuesto. Lo propio, nuestro POA. Si el PI lo está haciendo con el presupuesto plurianual en un escenario de mediano plazo, 5 años, en el corto plazo el POA y el presupuesto deben llevar la misma articulación, ¿no? Esas acciones, esas operaciones y esos recursos tienen que traducirse en un presupuesto anual y obviamente eso es financiero, entonces ahí tendremos los recursos y los gastos. Hasta ahí el resumen de lo que vimos en los sistemas anteriores. Ahora la pregunta es, ¿y dónde entra el sistema de organización administrativa? Y por todo lo que explicamos en la etapa previa a esta diapositiva, diríamos, si me permiten, en función del plan estratégico institucional, en función del POA, y fíjense por favor en el efecto en la diapositiva, tenemos que diseñar nuestra estructura organizacional. Por favor, retrocedo y vuelvo nuevamente. Tenemos que diseñar nuestra estructura organizacional. En función de nuestro PI y de nuestro POA, diseñamos nuestra estructura. Eso significa, diseñamos nuestros manuales de organización y funciones, nuestro organigrama, nuestro manual de procesos y procedimientos. Entonces, hasta aquí vemos una articulación directa entre lo que es programación de operaciones, entre lo que es presupuesto, ahora el sistema de organización administrativa. Por favor, fíjense, sistema de organización administrativa. Y estos 3 sistemas hacen a lo que la ley llama sistemas de programación y organización. Y todo esto en función del sistema de planificación integral del Estado. Como verán, la ley nos está dando un mensaje que subyace en todos los sistemas que forman parte de la misma, ¿no? Es este enfoque sistémico, es este enfoque de articulación en todos ellos. Creo que eso es importante, es un momento importante para reflexionar. Estamos hablando de 30 años, no cada sistema es una isla, sino están totalmente interrelacionados. Bien,
Así de esta manera cerramos este sistema de organización administrativa ya y con lo cual cerramos los sistemas para programar y organizar. Muchas gracias.